Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, como todos los martes, para viajar lejos, aquí con María García Marichal, con esta columna de literatura que ya tiene muchos capítulos. Van a tener que ir revisando para atrás. Voy a ver si hago una lista de reproducción ahí en el Libertador de Vergara en el YouTube, porque son muchos capítulos y distintas temporadas, y a veces encontrarlos entre todas las entrevistas y cosas especiales se hace un poco difícil. Así que vamos a hacer una lista de reproducción para que lo puedan encontrar más rápido. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. O si no, al 091 99 12 10, que es nuestro teléfono, que nos pueden mandar mensaje a través de WhatsApp, más 598 si está fuera del país, tanto por Telegram como también por WhatsApp. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, pero la protagonista de esta columna es María García Marichal, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, María? Muy bien, feliz de estar acá, protagonistas nosotros y por supuesto, no, los por autores. Por supuesto claro que los autores. Sí. Una felicidad de estar contigo, con nuestra audiencia. Un saludo muy afectuoso para todos. Bueno, a ver, contanos un poquito qué vamos a ver. Estamos hablando de autores uruguayos y bien nuestros, bien autóctonos. Bien nuestro. Arraigado en la tierra. Nativistas, criollistas, estamos así arraigados en la tierra. El martes pasado hablamos de Francisco Spínola, don Paco Spínola, un gran escritor, un malabarista de la palabra, diría yo, porque entre los paisanismos o los criollismos y el uso del lenguaje encantador que tenía ese hombre, que además era docente y era periodista e investigador, realmente hizo una obra espectacular. Pero no vamos a dejar a alguien que no se le queda atrás. Los vamos a dejar a nuestros amigos oyentes del Libertador. Hoy vamos a hablar de Milton Stelardo. Bien, Milton Stelardo. No lo tengo registrado. Capaz que alguna obra sí, pero no. Canario. Bien canario. Muy canario, porque nació en Canelones. Claro, obvio. Tenemos que hablar de los canarios, del origen. Ya vamos a traer gente que nos va a hablar del origen del término que tiene que ver con las Islas Canarias. Y que además, digamos, por una especie de generalización, se habla de los canarios a todas las personas que provenimos del campo. Bueno, ¿no? sí, después se dio claro. eso. Vos sos canario. Bueno, eso pasa en la capital, Claro, ¿no? yo me reconozco como canaria y además me reconozco como canaria bien del medio del campo y con muchísimo orgullo. Y este señor era más o menos por el estilo. Bien. Milton Stelardo. Bueno, vamos a ver, contanos un poquito de qué se trata. Vamos a hablar de este estupendo escritor. Nació en Canelones el 13 de julio de 1918. Es un poquito más joven que Paco Spínola. Y falleció el 23 de diciembre de 2001. Milton Stelardo. Sí, hace poco. Fue profesor de historia, se desempeñó en el Liceo Tomás Berreta, donde yo estudié el bachillerato y donde di clase de geografía también. Y en el Liceo de Florida dio clase. Entre 1955 y 1958 fue secretario del Consejo Departamental de Canelones. Stelardo también fue ministro de la Corte Electoral, ¿sabes? Mirá. Entre 1966 y 1971, y director de la Biblioteca Municipal de Canelones, que fue donde yo estudié mi carrera. Yeah. Un lugar mágico. Yo creo, Carlos, y seguramente algunos de nuestros oyentes compartirán con nosotros, que el clima de la biblioteca, el ámbito de la biblioteca es mágico. Sí, es mágico. Sí, sin lugar a dudas. Yo recuerdo la biblioteca del liceo que me gustaba mucho ir. Y las horas libres, si no andaba haciendo alguna cosa... Alguna bandileada, ibas a la biblioteca, Carlos Morty. Bueno, no quería decirlo así. Bueno, pero yo te lo digo. Bueno, entonces, mi biblioteca, sí. Yo, por ejemplo, en el Liceo de las Piedras, me acuerdo de haber trabajado... Perdón, había libros que no eran accesibles por el precio, lo que sea. Yo me acuerdo de haber encontrado en el liceo, por ejemplo, la Ilíada, que era
nunca la había... Yo, aparte en mi casa tampoco tenían ese ámbito de lectura y las encontraron en la Por biblioteca. supuesto. Y se podía leer entre recreos. Y Claro que cosas sí. así. Mira, yo trabajé con mis alumnos en los últimos años de mi carrera, ¿no? En la biblioteca del Liceo número 1 de Las Piedras, que es preciosa, la biblioteca del Liceo Manuel Rosé. La biblioteca del Liceo número 2 es hermosa, la del 4 también. La biblioteca del Liceo Tomás Berreta, donde trabajó Estelardo, donde yo estudié y además trabajé, es hermosa. Es decir, las bibliotecas tienen esa posibilidad de que quien trabaje en ellas, bibliotecólogo, profesor encargado, etcétera, cree, o sea, genere un clima de reflexión, de silencio, de creación, de lectura. Por eso es tan lindo ir a una biblioteca. Pero aparte es un silencio especial, no es cualquier silencio. No es el silencio de tu casa, no. ni el silencio de una calle, es el silencio de la biblioteca. Sí, es un silencio ceremonial, podríamos qué decir. linda palabra, me encantó. Además, estás rodeado estás rodeado de vida, porque todo eso está allí, plasmado en los libros. Ceremonial, me encantó la palabra. La voy a anotar después para no olvidarme y poder usarla en alguno de mis cuentos. Y te lo dedico, claro. La destacada labor cultural que tuvo Milton Estelardo y la destacada labor literaria merecieron que se lo designara como miembro de la Academia Nacional de Letras en Uruguay y ocupó el sillón de Elmira Agustini. El sillón denominado de Elmira Agustini desde 1955 hasta que falleció en 2001. El 22 de octubre de 2001, y por decreto de la Intendencia Municipal de Canelones, la sala de lectura hermosa de la Biblioteca Municipal, que se llamaba Froilán Vázquez Ledesma, pasó a llamarse Milton Estelardo. Claro. Cosa que a mí me llega mucho debido a que justamente es un canario, un gran escritor, un nativista, un hombre que destacó. Ahora vamos a ver sobre qué escribió, porque tiene sus diferencias con Paco Spínola, que además era un poco mayor que él, tiene diferencias en cuanto a la creación. Pero que se llame la sala de lectura de la Biblioteca Municipal como Milton Estelardo, a mí me parece muy adecuado y muy merecido. Si vamos a hablar de la obra narrativa de Milton Estelardo, canario él, abarca 55 relatos que aparecieron en 5 libros. La de Morona, de 1968, La Monteadora, de 1976, Cuentos, de 1986, Relatos del Lago, después vamos a ver por qué, de 1988, Una Voluntad, de 1997, y las recopilaciones que son Cuentos, de 1980, El Crimen y la Maldición, de 1995, Cuentos Selectos, de 1999, y en el 99 también apareció El Arao Viejo, que recoge los 55 cuentos de Milton Estelardo. Todo el trabajo de este escritor se cataloga dentro del criollismo. Si vos me permitís algo muy personal, por ejemplo, si yo a Paco Spínola lo, pudiera plantearlo como nativista, aquí estoy hablando de criollismo. Estamos hablando de que él... ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia. Mientras Paco Spínola usa en sus diálogos y en la presentación de sus personajes, cuando leímos Los 5 acá en la radio el martes pasado, viste que usa el lenguaje español, el lenguaje castellano, con una fineza... Muy correcto. Muy depurado y muy correctamente. Solamente en los diálogos de los personajes aparece, la forma de hablar de nuestro criollo, nuestro campesino. En el caso de Milton Estelardo es mucho más de hincar el diente en las personas, no dije personajes, en los hechos, en las anécdotas y en los momentos. Y usa un lenguaje criollo. Mucho más criollo, exactamente. Va a ser mucho más, mucho más apegado a la forma de hablar de nuestro campesino. ¿Viste cómo el nativismo y el criollismo tienen tiene como una especie de diferencia a nivel de lo que es la creación del escritor, ¿no? Y del tipo de lenguaje que usa. Por ejemplo, para describir. Claro, se entiende. Entonces, son relatos más que cuentos, porque ¿qué sucede? Que él va a hablar de personas y no de personajes, no usa adjetivos, es decir, no va a estar sobreadjetivando nada. La realidad de la campaña, de los parajes, de las costumbres, de los oficios, de la cocina. Por ejemplo, hay varios cuentos
de Milton Estelardo que tienen que ver con la cocina. Entre ellos, por ejemplo, un plato de tallarines. ¿No? Tiene que ver además con esa descripción de la creación de lo que se hace con las manos, de lo que hace el criollo, ¿no? Sí, sí, sí. La cocina sobre la que escribió es canaria, vasca, criolla, italiana. Claro, todo tenía que ver con las corrientes migratorias que llegaron a nuestro territorio. Te decía que en los relatos de Milton Estelardo, los personajes son personas reales con sus nombres, apellidos y apodos. O sea, supongo que alguno de estos le debe haber dicho, pero, don Milton, imagínese, usted escribió sobre mí en uno de sus cuentos. Porque eran gente real. Tienen almas nobles, muy sencillas, son humildes y tiernos, a veces son muy pícaros, pero la picardía, lo vimos incluso también en Paco Espínola, es propia del criollo. Vos hablabas de la picardía criolla, claro, totalmente. que es muy cierta, ¿no? En esto él se va a diferenciar de Juan José Morosoli, también Paco Espínola, porque Morosoli, y también en la mayor parte de las veces en sus creaciones Paco Espínola, hablan de personajes, o sea, personifican a seres reales, Claro, sí. pero son ficticios. Pueden de pronto estar de alguna forma pintados como alguien que conocieron, pero son ficticios. Milton Estelardo no. Y además los nombra. Con nombre, apellido y apodo y todo. Qué peligro. Es un peligro. Pero siempre rescató la nobleza, la sencillez, la picardía, digamos, el gusto por hacer cosas como la cocina, los oficios. Es un brillante, pero fue un brillante escritor de diálogos. Para trabajar diálogo a nivel de lo que es criollismo, vayan a Milton Estelardo, que es fantástico. Además, el diálogo se da todo de uno sin necesidad de que el autor intervenga para aclarar nada. Sí, vos me hablás de eso y yo me acuerdo de Florencio Sánchez en sus obras de teatro, Claro. La forma de hablar de los personajes, ¿no? Por supuesto, justamente, tiene mucho de teatro lo que hace Estelardo, porque no es dramaturgia, pero los diálogos vos los ves, los escuchás. A vos te parece que estás presenciando a las personas que están dialogando, porque además lo hacen de un tirón, sin que intervenga el escritor. Claro. Y eso lo hace magnífico a Milton Estelardo. Para mí es uno de los escritores que cuando se trabaja diálogo, por ejemplo, en un taller literario, hay que trabajar. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que es criollismo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la fluidez con la que trabaja el diálogo es excelente. Los críticos de la región, e incluso críticos que lo han conocido del exterior, plantean que hace único a este autor uruguayo en el tipo de literatura. Lo hace único. No se parece a nadie. Y si algo hay que destacar de Milton Estelardo, es que sus narraciones son el resultado de la oralidad de los paisanos, anécdotas, hechos reales o más o menos, algunos más o menos, que escuchó con atención y recogió para no perder la historia de las personas, los lugares, los hechos que vivió. Es, antes que nada, un escritor que rescató la memoria. Exactamente, eso. Eso lo hace valiosísimo. Yo estaba buscando una palabra, está bien. Rescata la memoria. Es algo que yo quiero hacer salvando las distancias con estos grandes de los que estamos hablando, porque estamos hablando nada menos que de Milton Estelardo hoy, de Francisco Espínola el otro día. Pero una de las cosas que yo quiero hacer con mi narrativa pueblerina es rescatar la memoria de aquellas personas, de aquellos hechos, de aquellos lugares que ya no están o que cambiaron. Claro. Entonces me pasa con ese tipo de autores que rescatan memoria de esas personas que viven en el campo, lo que sea. Yo nací en Durazno, ¿no? Y me vine para acá. Claro. Y conozco gente de los pueblos y eso, ¿no? Y a veces cuando leo esto me retracta a personas, me trae en memoria a personas que conocí en mi infancia o en mi adolescencia de esos pueblos. ¿Viste cómo es tan importante cómo un escritor te hace vivir esas cosas? Y estos escritores que estamos mencionando el martes pasado, ya habíamos visto a Morosoli, que lo podemos incluso rescatar en algún momento para trabajar algunas de sus obras. Sí, por supuesto. Porque es uno de los grandes escritores nativistas. Él es nativista, como Paco Espínola, mientras que Estelardo es criollista, y hemos trabajado algunos también, Serafín J. García, por ejemplo. Nosotros observamos acá que él valoró muchísimo lo que vio, lo que vivió, y la oralidad, esos cuentos de boliche, de pulpería, de casco de estancia, de cocina de campo, de cocina de pueblo, de criollos, de descendientes de inmigrantes, la recopiló,
para crear esa belleza de 55 relatos que decíamos no son cuentos, no tienen la estructura propia de un cuento, pero son relatos magníficos, Claro. que nos pintan no solamente las personas y las culturas, sino que nos pintan una época. Y como decís vos, nos retrotraen a ella, Por supuesto. nos llevan otra vez a vivir. Bueno, cuando hablabas de la comida, yo me acuerdo de mi madre, que de Durazno, de levantarse temprano a hacer tallarines. Ay, sí, qué rico. Mi abuela levantarse, empezaban a las 6 de la mañana para comer a las 12 del Sí, mediodía. sí, por supuesto. Mi abuela Josefina, que era una gran cocinera, mi mamá también lo fue, una gran cocinera, pero abuela era una cocinera al estilo de los italianos. Mi abuela hacía el relleno de los ravioles, por ejemplo, un sábado de tarde. Ja. Y el tuco, con pollo, con carne. Y al otro día se levantaba a amasar los ravioles. Y había un palote que tenía de cuadraditos. huequitos. Sí, sí, me acuerdo. Entonces pasaba, después de pasar el exquisito relleno que generalmente nos sacaba corriendo, nos decía el que no sirve, que no estorbe, y allá salíamos nosotros. Pero yo amaba aquel relleno exquisito. Aquella cocina. aquella co- Que el ahora es olorcito. difícil ver esa cocina, Sí. pero hace años atrás Sí, se veía. sí. De todas maneras hay una cultura gastronómica muy globalizada, pero hay mucha cultura gastronómica de nuevo en nuestra población. Como que la cocina pasó a tener de nuevo importancia y ya no comemos comidas prehechas. Viste que aprendemos, buscamos un canal, buscamos un libro de recetas, pero leerlo en Milton Estelardo bueno, ¿te acordás cuando habíamos hablado de Pablo Neruda? Que Pablo Neruda tiene tantos poemas hechos a la cocina chilena. Es verdad. Entonces, aquí tenemos a Milton Estelardo en sus relatos haciendo eso. Otro elemento que destaca a Milton Estelardo, además de haber recolectado esas narraciones de la oralidad de la gente con la que él compartía tiempo, es el no abuso del lenguaje gauchesco. Sí hay un criollismo innato en la parte de los diálogos, por ejemplo, porque la gente habla así sí. y la habla todavía. Pero solo cuando es necesario en la narración y cuando se dan los diálogos, por Claro. supuesto. Se considera que Milton Estelardo es un escritor que rescata formas de vida, de acción, costumbres y lenguaje, no solamente para que el lector guste de eso, sino que es didáctico lo de él, como buen profesor que era. Es una forma de informar, es una forma de enseñar cómo se vivía, qué se hacía, cómo se hablaba, cómo se cocinaba. Es una literatura propia del profesor de historia, ¿no? Y de recopilación del lector. ¿Quieres que leamos algo? Sí, por supuesto, no vamos a dejar sin de No leer, podemos Por supuesto. hablar de Milton Estelardo sin leer. No vamos a leer todo porque el cuento es un poco largo. El otro día leímos los 5 porque yo creo que los 5 es un cuento sublime de Paco Espino. Me encanta. Sí. Imaginar No es muy extenso. No, un carnaval de pueblo, ¿viste? Un carnaval de pueblo, la gente disfrazada, las Sí, cosas sí. que le pasan. El caballo del policía cuando vio aquellos caballos todos hechos de Sí, alambre. de alambre. Milton Estelardo es ¿cómo puedo explicar? Es muy sencillo, muy concreto y escribe muy bien. Las pinturas son muy claras. Los diálogos son estupendos. Como te decía, está catalogado como único en el uso del diálogo por la forma en que escribió. Y es, como decíamos, un gran rescatista de la memoria de nuestro interior. Bueno, vamos a leer un poquito. Vamos a entonces, leer ver un si se fragmento de Una voluntad. ¿Y usted sabe por qué no me he muerto? Porque no he querido. El otro quedó mirándole los ojos, en aquellos ojos verde luz, desorbitados, que absorbían los suyos y que al fin los quemaban. ¿Quién podría aguantar las descargas verdes? El fisgado bajó la mirada. En torno se había hecho silencio, porque las otras visitas que llenaban el pasillo del hospital se habían vuelto para mirar al personaje que desbordaba la escena. Ya lo conocían. Era don José Beltrán, un retacón macizo, de pecho abultado y cuello muy corto, que ahora respiraba afanosamente, de boca abierta, al borde de la asfixia. El jadeo le empapaba frente y cara y le había hecho saltar el botón del cuello de la camisa. En el pescuezo morado latían las carótidas hinchadas. Había venido a ver al hijo menor, malherido en una riña trenzada en el bajo durante la última madrugada. La enfermera explicaba. Sí, ya conocemos al viejo. Estuvo internado aquí 2 veces para reponerse de los infartos. Y ahora tiene que aguantar las locuras del muchacho. Acababa de vender la última fracción de campo que le quedaba, después de haber sido dueño de casi todo Margat. Con el importe le había comprado tambo a los hijos mayores. Peleas entre ellos, juego y mujeres lo fundieron. La noche que discutió con los varones en la cocina de la casona terminó con un dolor profundo en el medio del pecho
y enseguida cayó de boca, desmayado sobre el piso de ladrillos. 2 vecinos fueron a visitarlo al hospital. Al fondo del pasillo preguntaron a la enfermera: ¿Don José Beltrán? Y ese soy yo. Estaba a espaldas de la visita. La enfermera se enojó. ¿Y a usted no le dijeron que no se moviese de la cama? Mientras la mujer lo llevaba del brazo para la pieza, él iba explicando: si me quedo en la cama me muero. Y yo no puedo morirme, por ahora, porque el hijo me prometió que se iba a enderezar cuando saliese de preso, y yo quiero ver si me cumple. Por eso no me muero todavía. Lo vieron ir a la cancha de bochas. Era domingo, cerca de mediodía. Apenas si pudo llegar. Antes de sentarse apoyó las manos en el espaldar de una silla. Los huesos de los hombros le quedaron más altos que las orejas. Los ojos desorbitados buscaban el aire para la boca afanosa. Despacio lo fueron rodeando. El vientillo de agosto era helado, pero don José tenía lo mismo, la frente perlada de sudor. ¿No juega, don José? Dio vuelta a la limpia mirada verde. De costado se le veían los globos de los ojos, tan saltados como si fuesen a caérsele. Lucían igual que bochones de vidrio alumbrados al sesgo por el sol. Se sonrió de careta y juntó fuerzas para contestar entre cortes: no, me guardo para los floreos de entrecasa. No habló más. Los otros tampoco le dijeron más nada. Pidió yerba por señas, fingiendo la bombilla al chuparse un índice. No sabiendo cómo estar, se dejó resbalar por el espaldar hasta sentarse muy en la esquina de la silla, con las piernas muy juntas y las manos prendidas al asiento, como pronto a pararse enseguida. Cuando se fue, los vecinos comentaron: porque mire qué ha hecho este hombre para parar la casa, aunque fuese parecido a como era en tiempos de su padre Luis. Sí me acordaré, cuando vivían en la casona aquella de Goldarás, a media cuadra de la plaza. El viejo parecía un marqués, barbudo y serio, sentado a la cabecera de la mesa. La servilleta de alemanisco le tapaba el pecho y añudada al pescuezo dejaba ver las puntas por arriba de la nuca. En los feriados eran 14 entre hijos y nietos. Entonces el viejo salía montado por los portones del fondo para visitar las haciendas de Margat. Y ahora no les queda nada. Lo fue a visitar el viejo Nicola Turiele. Entraron más de 120 kilos y la pieza se achicó, no tanto por lo gordo, sino por lo grandote del corpachón. Al quitarse la luz hacia adelante, parte de la melena blanca le cayó sobre la barba. Entre los pelos tronó una tormenta lejana. «Buen día tenga, don José». El ahogado sonrió de un tirón corto. Al rato el barbudo largaba lo que creyó un cumplido. «¿Y yo que no lo hallo ni cerca de lo tan grave que dicen que estaba usted?» «Sí, estuve grave, por aquel atracón». Y como hablándose a sí mismo: «Pero ahora no puedo caer». Se recobró. Qué pintura, ¿no? Qué pintura. Sí. Y cuando habla del lago, está hablando del lago de Canelón Grande. Ah, mirá. Porque todo lo de él se desarrolla en Canelones, Margat, Paradortajes, Aguascorrientes, Cerrillos. Claro. Milton Estelardo, bien representante de Canelones. Sí, bien de nuestra tierra y además, como te decía, un gran rescatista de la memoria canaria, principalmente. Bueno, muy bien, así entonces pasó por acá para viajar lejos. Denos el acuerdo de los talleres literarios y aquellos que quieran tener un taller literario, quieran comenzar uno y quieren difusión también, pueden mandarnos las direcciones que nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. Encantados de la vida. Talleres literarios. El Jardín de la Palabra, en mi casa, los viernes de 4 a 6. Literatum en Progreso, en el Centro Cultural de Progreso, los viernes de 4 a 6. A veces nos articulamos y nos fusionamos y trabajamos juntos. Esto para trabajar. También hay talleres de narrativa con Antonio Dátole, de poesía con Marcelo Pareja. Hay otros talleres también. Está Piero Dátole trabajando con teatro en la sala. Ustedes pueden preguntar por nosotros, por Piero, por quienes ustedes quieran, que no necesariamente tienen que acceder a las piedras. Pueden perfectamente trabajar virtualmente con nosotros. Y los desayunos literarios se están dando de manera estupenda en el Centro Cultural Carlitos, con cupos completos, pero se pueden ir a visitar. Sí, claro. Cómo no. Y aquí estamos nosotros para darles una mano en lo que necesitan. Por supuesto. Bueno, gracias María por habernos acompañado. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por este espacio. Un abrazo para vos enorme y un abrazo a la audiencia. Hasta la próxima.